Desde 1967, en Avantika nos hemos especializado en brindar soluciones integrales para laboratorios de control de calidad, medio ambiente y educación, medición y control en línea y salud. Asesoría y consultoría en requerimientos técnicos y normativos. Construcción de laboratorios. Diseño e ingeniería de laboratorios. Laboratorios móviles. Laboratorios modulares. La fabricación, la entrega de tecnología, con una experiencia de más de 60 años en el mercado, un cubrimiento de 40 países, y en el 2020 tuvieron un nuevo comienzo como una empresa operativa independiente de Dianer Corporation. Su trabajo se basa en proporcionar las herramientas y los servicios que se necesitan para trabajar de manera segura y rápida. Dentro de sus aplicaciones están bioprocesamientos, terapia celular y génica, diagnósticos, genómica, filtración de laboratorio, investigación de proteínas. Estaremos enviando las memorias al finalizar el evento, pues ustedes deben diligenciar la asistencia. Ese correo que dejen en la asistencia es donde se van a enviar las memorias que serán enviadas el 1 de noviembre. Dentro de esas memorias incluiríamos la grabación del webinar, un certificado, información pues técnica, lo que tiene que ver catálogos y guías de las líneas que nosotros manejamos con Saitiva. También recordarles que la cámara y los micrófonos van a estar desactivados, se activarán nuevamente en la sesión de preguntas y respuestas, pero el chat queda activo para que ustedes puedan ir enviando sus preguntas. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente, doctora Rafael. Le cedo la palabra para que podamos seguir. Muchas gracias. Hola Vanessa, hola a todos, muchas gracias, un gusto. Y me gustaría iniciar aquí a agradecer la oportunidad de platicar un poco de estrategias de purificación de proteínas con ustedes. Bien, déjame poner aquí la presentación. Un momento. ¿Ya están mirando en mi pantalla? Sí, gracias, ya se ve. Sí, muchísimas gracias. Bien, como Vanessa habló, yo soy Rafael Santos, soy especialista de los productos para cromatografía en escala de laboratorio aquí en Saitiva. Yo soy responsable por todo el soporte de estos productos en Latinoamérica y hoy nosotros vamos a platicar, vamos a hablar un poco de estrategias de purificación de proteínas que cuáles son los puntos que nosotros debemos considerar para un buen desarrollo desde la escala de laboratorio y después hablar un poco también de escalado de procesos, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos, cómo elegir resinas, las técnicas de forma más correcta? Bien, las preguntas, por favor, si quedan libres para preguntar y si hay alguna duda que nosotros nos vamos a platicar aquí en esta presentación, también pueden hacer, nosotros vamos a intentar responder y si no hay tiempo para responder hoy, para enviar las respuestas hoy, nosotros podemos enviar después contactando por correo, ¿sí? Bien,
Vamos a empezar hablando de algunos fundamentos de cromatografía que son muy importantes para que empezamos a entender un poco más la técnica. Bien, empezamos a hablar proteínas, de proteínas que son generalmente la principal biomolécula que nosotros vamos a hacer la purificación. ¿Sí? Las proteínas son las moléculas que van a sostener la vida y la estructura de la proteína es una cadena de aminoácidos y que van a tener una estructura final con una actividad biológica. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas proteínas que están involucradas en procesos biológicos, como por ejemplo las enzimas, las proteasas, aquí como un ejemplo, las proteínas como hemoglobinas, las insulina, IgE, IgM, IgG, colágeno, todas estas son proteínas, ¿sí? Y nosotros tenemos para algunas de estas un interés en la purificación. Bien, ¿y por qué entonces nosotros vamos a hacer la purificación de proteínas? Muchas veces en los laboratorios, aún en la universidad, nosotros vamos a hacer la purificación de proteínas para buscar cuál es la asociación de esta proteína con una enfermedad. Por ejemplo, necesitamos tener entonces una muestra un poco más pura. Sería como una preparación de muestra aquí. También en investigación en la universidad, nosotros vamos a hacer purificación de proteínas más para entender un poco más la estructura y la función de la proteína. Y también podemos hacer purificación de proteínas cuando nosotros tenemos una molécula con interés industrial. Entonces, por ejemplo, una proteína, un anticuerpo para una enfermedad, o entonces un antígeno para la producción de una vacuna, nosotros vamos a utilizar la purificación de proteínas. Y la técnica que nosotros más utilizamos para la purificación de proteínas es la cromatografía. La cromatografía se define como la separación de componentes utilizando diferentes afinidades de este componente para un medio. Este medio, nosotros vamos a pasar una fase, un medio estacionario. Hablamos que la resina que está dentro de la columna sería el medio estacionario y los buffers que nosotros vamos a utilizar, hablamos que sería la fase móvil. Bien, y para hacer la purificación de proteínas, nosotros debemos buscar algunas afinidades de esas proteínas, algunas propiedades de esta proteína, ¿sí? Y con estas propiedades nosotros podemos elegir cuál es la mejor técnica de cromatografía que nosotros vamos a utilizar para hacer la purificación. Bien, nosotros podemos buscar la carga de la proteína, ¿sí? Entonces, es conocido que los aminoácidos, dependiendo del pH que está, va a tener una carga. Y entonces, al final, la estructura, toda la proteína, todos los aminoácidos, la proteína va a tener una carga, que puede ser una carga positiva o puede ser una carga entonces negativa. Si nosotros tenemos una proteína con una carga positiva, vamos a elegir entonces una resina con una carga negativa. Y si nosotros tenemos la proteína con una carga negativa, vamos a elegir una resina con una carga positiva. ¿Sí? Esta es la técnica de intercambio iónico, una de las técnicas que más nosotros utilizamos para la purificación de proteínas. Pero también nosotros podemos tener en la proteína alguna región que es una región que hay una afinidad con la resina. Aquí nosotros podemos hablar como ejemplo los anticuerpos con proteína A o proteína G. O entonces las proteínas recombinantes que nosotros vamos a poner una cola de histidina. Y entonces esta proteína pasa a tener una afinidad con los metales divalentes, generalmente níquel. O entonces podemos utilizar también cobalto, zinc, fierro. ¿Sí? Esta es la cromatografía de afinidad. Entonces recuerda que vamos a buscar una región específica de la proteína. También tenemos en la proteína
algunas zonas de hidrofobicidad. Y entonces nosotros podemos utilizar esta característica para hacer la purificación. Esta es la técnica de cromatografía de hidrofobicidad, interacción hidrofóbica, generalmente en las proteínas de membrana o las proteínas que están con una alta concentración de la sal. También tenemos una otra técnica que es muy conocida, que es la técnica de filtración en gel o exclusión molecular. Esta es una técnica que nosotros vamos a buscar solo el tamaño de la proteína. Y la proteína va a pasar por la columna y la muestra va a pasar por la columna y vamos a tener una separación por tamaño. Y al final, aquí en azul, tenemos una técnica que tal vez sea nueva para ustedes, que es la técnica multimodal. En esta técnica, generalmente nosotros vamos a tener dos opciones para la proteína se ligar o se conectar a la columna. Podemos tener, por ejemplo, intercambio iónico e interacción hidrofóbica en la misma resina. O entonces, como un ejemplo, las nuevas resinas para la filtración de virus, que son las CaptoCore. Las resinas CaptoCore son resinas que hay la parte externa, la parte de fuera de la columna, es de filtración en gel, donde nosotros vamos a tener una separación por tamaño, 400 o 700 kilodaltons. Y las moléculas más pequeñas van a entrar en la resina y tener la ligación por intercambio iónico. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros utilizamos esta resina para la separación de moléculas más grandes como virus, RNA mensajero, que son moléculas ahora que están desarrollando para las nuevas terapias, ¿sí? Bien, estoy hablando de resinas, pero me gustaría hablar qué es la resina, ¿sí? Entonces, conocer qué pasa dentro de una columna, o qué hay dentro de una columna de cromatografía. La resina es una esfera, ¿sí? Es una esfera que puede ser una esfera de agarosa, de estrano, va a depender aquí mucho de la matriz. La resina, vamos a tener la matriz, como yo he hablado, que es de agarosa, de estrano, y esta matriz es una matriz porosa, donde nosotros vamos a tener dentro de esta matriz, en la superficie externa de la vidio, de la resina, los ligandos. Estes ligandos que van a conferir o que van a dar la propiedade de separación para esta resina. Y nosotros muchas veces necesitamos empacar esta resina en un soporte. Hay opciones de hacer purificación de proteínas en batch. ¿Sí? Nosotros vamos a poner la resina en un beaker y hacer lavados después. Esta es una opción. Pero cuando estamos haciendo un desarrollo de un protocolo de purificación y si tenemos la idea de hacer un escalado de este proceso, generalmente debemos poner esta resina en una columna para que nosotros podamos tener una reproducibilidad de las pruebas que nosotros vamos a hacer. Sí, entonces, solo para que conozcan, dentro de una columna vamos a tener bits que pueden ser de agarosa, de estrano, y en estas bits, en esta matriz, vamos a tener ligandos que va a entonces conferir la aplicación de la resina. Bien, ¿y cómo nosotros debemos elegir esta matriz? Sí, que es muy importante. Bien, la matriz hay que ser una matriz que no tenga la ligación de la proteína, de las proteínas de interés en la matriz, ¿sí? Solamente en los ligandos. Que nosotros podemos poner un ligando fácilmente. Que hay una alta capacidad de ligación en esta matriz. Que soporte flujo y presión, un buen flujo y presión. Y que también se pueda limpiar. Sí, esto es muy importante porque nosotros debemos hacer limpiezas de esta resina. Entonces, hay que ser una matriz que soporte las limpiezas. En cromatografía, generalmente, nosotros vamos a hacer una limpieza química
con NaOH. Entonces, esta matriz debe soportar diferentes pHs, ¿sí? Esto es muy importante. En Sativa, nosotros tenemos muchas opciones de BIDs con diferentes matrices. Desde las más conocidas, que serían las de agarosa, y entonces tenemos desde las más antiguas, las más viejas, que es las cefarosas, después las cefarosas Fast Flow, y hoy nosotros tenemos las nuevas resinas, que voy a hablar un poco más en la diapositiva siguiente, que son las Capto, que son las más modernas. También tenemos opciones de matrices con destrano, poliestireno, celulosa, acrilamida y la nueva tecnología Fiber. Mira que cada una de estas opciones nosotros tenemos una aplicación diferente. Entonces, elegir la matriz correcta para la aplicación es muy importante cuando empezamos a hacer un desarrollo de un protocolo de purificación. Como yo he hablado, nosotros tenemos hoy en Sativa las resinas que llamamos más modernas, ¿sí? Que son las más nuevas. Es una BID de agarosa también, pero es una agarosa modificada. Hablamos que es una agarosa de alto flujo. Esta nueva generación de resinas de Sativa hoy tenemos algunas ventajas cuando vamos a hacer la comparación con las resinas más antiguas de cefarosa. Como por ejemplo, si puede trabajar con más flujo y presión. Esto cuando estamos haciendo un desarrollo es una ventaja porque los tiempos de la purificación son más pequeños, son más cortos. Entonces nosotros podemos hacer un equilibrio de una columna de exclusión molecular analítica, por ejemplo, con un tiempo más pequeño. Podemos utilizar un flujo no más 0.5 mililitros minuto, pero 0.75, 0.80, 0.8 mililitros minuto. Entonces ganamos mucho en tiempo para hacer una purificación. Si nosotros vamos a pensar en esto para algo industrial, ganamos mucho en tiempo de proceso. Estas nuevas resinas también generalmente van a tener una capacidad de ligación más grande que las antiguas cefarosas. Y una otra ventaja es que muchas de estas resinas van a soportar una concentración más alta de NaOH. Entonces, se puede limpiar muchas veces y se puede utilizar mucho más estas resinas. ¿Sí? Los nombres, para que si van a empezar a leer algo, algún artículo y empiezan a tener esta información, Capto, MaviSelect y SuperDex Increase, ustedes van a saber que son resinas más modernas, ¿sí? Que ya van a empezar a trabajar con algo más nuevo de alta tecnología. Bien, y yo también hablé de esta nueva tecnología que hoy nosotros tenemos en Sativa, que nosotros llamamos Fibro. Fibro es voy a hablar columna, pero no es en verdad una columna, pero es como un filtro de jeringa aquí que pueden mirar en la foto, pero es con fibras de celulosa. Mira que no es más una agarosa, son fibras de celulosa donde nosotros vamos a poner aquí los ligandos. Hoy nosotros tenemos solo un producto con esta tecnología que es una columna con proteína A para la purificación de anticuerpos. Y la ventaja de esta nueva tecnología es que los poros que vamos a tener dentro de la columna son más grandes. Y con esto yo puedo trabajar con alto flujo y voy a tener una alta capacidad de ligación. Vamos a imaginar que las proteínas de interés, los anticuerpos, pueden accesar más fácilmente todas las partes de la columna. Es una ventaja cuando nosotros estamos trabajando con screening. Entonces, se puede hacer un screening mucho más rápido. Solo para que tengan una idea, aquí con esta opción, nosotros podemos hacer una purificación de hasta 12 miligramos de anticuerpo en cerca de 5 minutos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a utilizar una columna de resina, generalmente vamos a tener ahí cerca de 40 o más, va a depender mucho del volumen de muestra. Entonces es una ventaja en tiempo,
se gana mucho tiempo para hacer un screening, principalmente cuando aún estamos en los pasos iniciales de la investigación. Vamos a tener otras columnas de esta con otras técnicas, pero ahora solamente las columnas de afinidad para anticuerpos. Bien. Elegir la matriz es muy importante, como también el tamaño de la villa, el tamaño de la resina. Nosotros miramos aquí en esta diapositiva que hay diferentes tamaños de las beads. Mira que tenemos beads de 90 micrómetros, beads seca de 70, 75 micrómetros, 60, 50, hasta 10. ¿Cómo elegir la bead correcta? Generalmente nosotros vamos a elegir de acuerdo con el paso de la purificación que nosotros vamos a tener. Mira que tenemos 3 pasos en la purificación y yo voy a hablar un poco más en la diapositiva siguiente, pero generalmente en el paso de captura vamos a elegir las beads más grandes. En el paso de purificación intermediaria vamos a elegir beads más pequeñas. ¿Por qué? Porque vamos a ganar resolución. Pero, y en el paso de polishing, nosotros generalmente elegimos las beads de tamaño más pequeño para ganar mucho más resolución. Sin embargo, nosotros tenemos un aumento de la presión. Entonces, esto es muy importante. Tenemos un aumento de la presión. Y cuando nosotros tenemos un aumento de la presión, generalmente bajamos el flujo. ¿Sí? Entonces, para un paso inicial de purificación, generalmente vamos a elegir las beads más grandes. Para un paso final de la purificación, que ya tengo la proteína en una condición más estable, ya tengo la proteína en el buffer correcto, ya no hay más proteasas, por ejemplo, elegimos las beads con tamaños más pequeños, porque aquí nosotros podemos trabajar con un flujo más bajo, ¿sí? Entonces es muy importante. No es sacar de cualquier columna y empezar a usar. Nosotros debemos conocer qué necesito en cada uno de los pasos de purificación. Eso nosotros vamos a ver aquí en esta diapositiva. Entonces, cuando yo hablé el paso de captura, que es el primer paso de la purificación, el interés de este paso es sacar la proteína de aquella mezcla de otras proteínas, concentrar la muestra y poner en una condición más estable. Entonces, tal vez poner en el mejor pH, en la mejor concentración de la sal, ¿sí? En este paso, yo voy a elegir la resina que tenga una alta capacidad y que yo pueda trabajar con alto flujo. Entonces, recuerda de la diapositiva que yo estaba mirando poco tiempo ahora, que son las beads de 90 micrómetros, ¿sí? Porque yo puedo trabajar con más flujo. Ahora, en el segundo paso, el paso de purificación intermediaria aquí, nosotros vamos a buscar sacar las impurezas, sacar los virus, sacar los HCPs, que serían las proteínas de la, por ejemplo, de un E. coli, algo. Y entonces aquí ya me gustaría tener un poco más de resolución, porque aquí yo quiero hacer una separación de los contaminantes, de las impurezas. Pero aún yo tengo mucha proteína, entonces necesito tener una resina con alta capacidad. ¿Sí? Son las HPs aquí que nosotros vamos a elegir, o las nuevas, las Capto Impress, que son todas con beads más pequeñas. Cuanto más pequeña la bead, más grande es la resolución. Y en el paso final de la purificación, yo voy a buscar la máxima resolución. Entonces, generalmente vamos a trabajar con beads más pequeñas, con las resinas más pequeñas, ¿sí? Entonces, elegir la resina correcta para cada uno de los pasos es muy importante. Este es un consejo que yo voy a hablar para ustedes. Una otra cosa muy importante que nosotros debemos conocer es la capacidad de la resina.
Nosotros tenemos aquí una capacidad total, pero la capacidad total aquí está hablando de la cantidad de los ligandos que nosotros vamos a tener en la resina. Sin embargo, nosotros sabemos que en una condición de proceso, en una muestra real, es muy difícil tener la ligación en todos estos ligandos. Entonces, es muy importante cuando estamos haciendo un desarrollo de un protocolo, principalmente si nosotros vamos a hacer un escalado de proceso en futuro, conocer cuál es la capacidad disponible, o que nosotros vamos a llamar de Dynamic Binding Capacity, la capacidad de la columna en la condición de la muestra. Entonces, en el pH que nosotros vamos a tener nuestra muestra, en el buffer que vamos a tener nuestra muestra, con la concentración de la sal que vamos a tener en la muestra, con la concentración de la muestra. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, como yo he hablado, esta es una prueba que nosotros podemos hacer, que es Dynamic Binding Capacity, que nosotros vamos a conocer entonces cuánto de muestra, hablando en volumen, yo puedo hacer la inyección en la resina, y aquí nosotros podemos hablar, por ejemplo, 1 mililitro de resina, para que yo no tenga pérdida, para que yo tenga una mejor recuperación o una mayor recuperación de la muestra, ¿sí? Esta prueba, entonces, es una de las pruebas que vamos a hacer para un escalado de proceso, o entonces cuando nosotros empezamos a tener problemas de no tener una buena recuperación de la muestra, vamos a mirar en esta información si nosotros estamos haciendo tal vez una inyección de un volumen más grande de muestra y teniendo pérdidas de la muestra en la inyección, ¿sí? Esto es muy importante. Generalmente en Cytiva, una opción es en nuestros selection guides, ustedes van a tener una información, por ejemplo, de un estimado de cuánto nosotros podemos hacer de inyección. Entonces, si no hay cómo hacer esta prueba, o si no le gustaría hacer esta prueba, es muy importante por lo menos buscar esta información. Entonces, por ejemplo, en una columna de níquel va a tener la información que podemos hacer una inyección hasta 40 miligramos de proteínas por mililitro de resina, ¿sí? En una proteína de intercambio aniónico, cerca de 50, 70 miligramos de proteína por mililitro de resina. Entonces, por lo menos utilizar estas referencias que van a tener en nuestros selection guides para conocer cuál es el volumen de muestra que se puede, o no el volumen en verdad, la concentración de muestra que se puede hacer la inyección en la columna. En respecto al volumen, esta siempre es una duda. ¿Cuánto yo puedo hacer de inyección de muestra en la columna? Entonces aquí se explica que es más la concentración. Va a depender mucho de cuál es la concentración que va a tener en su muestra, ¿sí? Si yo tengo 40 miligramos, por ejemplo, en 10 mililitros o 40 miligramos en 2 litros, ¿sí? Que vamos a tener aquí es un tiempo más largo de inyección de muestra. Entonces, reducir este volumen de muestra sería muy importante también para que el tiempo de la purificación no se quede tan largo. Bien. Y nosotros conocemos también que esta capacidad de ligación de la columna está muy involucrada al tiempo que la muestra se queda dentro de la columna. Entonces es conocido que para las muestras más grandes es necesario mantener la muestra más tiempo en contacto con la resina para que nosotros tenemos una buena capacidad de ligación. Por ejemplo, si pasamos un anticuerpo muy rápido por la columna, podemos tener pérdidas. Entonces, generalmente, para hacer la purificación de un anticuerpo, nosotros vamos a bajar el flujo para que la muestra se quede más tiempo en contacto con la columna, ¿sí? Esto nosotros llamamos de residence time. Entonces va a depender mucho de cuál es el tamaño y el flujo que nosotros vamos a trabajar en la columna.
Sí, muy importante esto. También va a depender mucho de las características de la muestra de ustedes. Bien, después que hablamos un poco de estos conceptos, de estos fundamentos de cromatografía, ahora vamos a hablar un poco de desarrollo, ¿sí? Entonces, para hacer un desarrollo de proceso o de un protocolo de purificación, es muy importante conocer primero la muestra, las características de la muestra. Entonces, buscar en los artículos científicos, los papers, toda la información que ustedes pueden tener de la muestra. Esto es muy importante cuando nosotros empezamos a tener algún problema. Vamos a buscar en estas informaciones que ya tenemos. Bien. Después, es muy importante una buena preparación de la muestra. Mira que para una buena preparación de la muestra debemos, si posible, disminuir el volumen de la muestra para que el tiempo de la inyección se quede más corto. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a intentar no, esto es obligatorio, ¿sí? Tener la muestra clarificada. Sí, es muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la clarificación de la muestra? Generalmente en los laboratorios, centrifugación. ¿Sí? Ahora, si yo estoy haciendo un escalado, yo estoy haciendo un desarrollo para un escalado de proceso en futuro, algo industrial, nosotros tenemos que utilizar técnicas de preparación de muestras que también se puedan escalar, como por ejemplo filtración tangencial. ¿Sí? Necesitamos también poner esta muestra en la misma condición del paso de la purificación, que sería, por ejemplo, hacer un desalato, un cambio de buffer. Entonces es necesario hacer estos cambios en la muestra para tener esta muestra en la misma condición de la cromatografía. ¿Sí? Entonces, en laboratorio, principalmente hacer un desalting o pasar por una columna de desalato, diluir la muestra para que se quede diluir la muestra para que se quede en el mismo pH, en la misma concentración de la sal. Eso es muy importante, ¿sí? Y la filtración de la muestra, o entonces centrifugar muy bien la muestra. Todo esto es para tener una buena ligación en la columna y también para tener una protección de la columna, ¿sí? Recuerda que en la columna nosotros vamos a tener filtros y si nosotros tapamos estos filtros, podemos después no volver con esta columna como era. ¿Sí? Entonces es muy importante tener una buena preparación de la muestra. Bien, ya hicimos la preparación de la muestra, ahora vamos a hacer un plan de desarrollo. Y aquí la primera cosa que nosotros debemos hacer es responder cuál es el objetivo de la purificación de proteínas. Con esta respuesta, nosotros vamos a hacer el diseño del protocolo. Nosotros vamos a elegir las resinas, nosotros vamos a elegir las técnicas. O sea, debemos tener respuestas para cuál es el grado de pureza que yo voy a necesitar, cuál es la actividad, cuál es la cantidad final de proteína que yo tengo o la cantidad de proteínas que yo tengo que purificar. Todo esto es muy importante. Después, nosotros vamos a buscar cuáles son las impurezas que yo voy a tener para intentar hacer un diseño de las técnicas de purificación que yo voy a utilizar para este protocolo. Nosotros también debemos buscar cuáles son las pruebas analíticas que necesito para utilizar para hacer todo un rastreo durante el paso de purificación, para saber, por ejemplo, si la muestra está pura o no, si sacamos o no las impurezas. Entonces, hay que buscar pruebas analíticas para conocer cómo está la muestra después de la purificación. Y la idea al final es mantener esto lo más sencillo posible. Porque mira, cuanto más pasos yo voy a poner en el protocolo, más pérdidas yo voy a tener. Entonces es muy importante hacer el más sencillo posible con el número de steps
lo más pequeño posible para tener una buena recuperación al final. Y aquí yo no estoy hablando solo de pasos de cromatografía, yo estoy hablando también de pasos de preparación de muestra, yo estoy hablando también de pasos desde el upstream, desde la producción de la proteína o desde la extracción de la proteína. Todos estos son pasos de su proceso y en todos estos pasos nosotros vamos teniendo pérdidas. Entonces, es muy importante hacer algo más sencillo para tener una buena recuperación, principalmente cuando nosotros vamos a hacer escalado. Tal vez en la universidad, llegar al final de su protocolo de purificación con 30% de recuperación, ok, el objetivo es tener la pureza de la proteína. Llegamos en la pureza de la proteína, pero con 30% de recuperación, no hay problema, pero llegamos en la pureza. Ahora, cuando estamos haciendo esto para una producción industrial, cuanto más recuperación, mejor para el proceso y más económico va a ser el proceso, ¿sí? O la producción final. Bien, en respecto a los objetivos, es muy importante conocer, por ejemplo, cuando yo hablé la pureza y hablé la cantidad de proteínas que vamos a necesitar, porque dependiendo de cuánto de proteína vamos a necesitar y cuál es la pureza, nosotros vamos a agregar o no más pasos de purificación. Vamos a utilizar o no equipos de cromatografía, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo voy a hacer una preparación de muestra para un espectro de masa, yo voy a necesitar picogramos de proteína. En este caso, yo voy a necesitar también de una pureza cerca de 80%. En este caso, tal vez un paso de purificación, nosotros ya vamos a llegar en esta pureza. Para hacer la purificación de picogramos de proteína, no voy a necesitar de un equipo de purificación. Yo puedo hacer esto en una purificación más manual. ¿Sí? Ahora, si yo estoy haciendo purificación para tener una cantidad de proteínas y después hacer estudios de la función de la proteína, una cristalografía, entender la estructura de la proteína, yo voy a necesitar muchas veces de microgramos hasta miligramos. El nivel de pureza es 95 hasta 99%. O sea, yo voy a necesitar de alta pureza. Y para tener alta pureza, yo voy a necesitar más pasos de purificación. Recuerda de la estrategia CIP que yo he hablado. Entonces, vamos a pasar captura, purificación intermediaria y polido, polishing. ¿Sí? Entonces, cuanto más pasos de purificación, más, vamos a decir, yo voy a tener que utilizar aquí un equipo de purificación, como los equipos ECTA, ¿sí? Yo voy a tener muchas veces que utilizar columnas más grandes. Entonces, voy a tener que utilizar columnas de exclusión molecular y entonces obligatoriamente voy a necesitar de un equipo de cromatografía, ¿sí? Y ahora, cuando yo estoy haciendo la purificación de proteínas para aplicación terapéutica, en este caso nosotros vamos a necesitar de muchos gramos o kilos y en este caso obligatoriamente vamos a necesitar de equipos de purificación, ¿sí? Y aquí vamos a tener algunas reglas para hacer un escalado, para hacer esta producción, que van a ser técnicas escalonables. La resina que yo voy a utilizar, hay que ser una resina, por ejemplo, que tenga los documentos de calidad para hacer una producción industrial. Entonces, aquí en este caso hay algunos puntos específicos para la producción. Bien, y cuando yo hablo que cuanto más el nivel de pureza, cuanto más nivel de pureza, cuanto más pureza nosotros necesitamos, más pasos de purificación tenemos que hacer, ¿sí? Y hay una regla para hacer elegir cuáles son las técnicas, ¿sí? Generalmente, nosotros vamos a empezar con una técnica de afinidad, si hay una región específica, recuerda, anticuerpos, proteínas recombinantes, ¿sí? Son opciones que nosotros podemos hacer, utilizar la cromatografía de afinidad. Dependiendo
del nivel de pureza, un paso solo ya va a estar ok. Si necesito un poco más de pureza, dos pasos. Casi 100% de pureza, generalmente vamos a pasar por 3 pasos. Y entonces una estrategia generalmente es una cromatografía de afinidad, después una cromatografía de intercambio iónico y después aquí una cromatografía multimodal. Si nosotros, o intercambio iónico, perdón, interacción hidrofóbica. Si nosotros no tenemos una región específica, generalmente empezamos por intercambio iónico, porque es una técnica que nosotros tenemos una capacidad de ligación de las resinas más grande, ¿sí? Entonces, empezamos por intercambio iónico, después pasamos por una interacción hidrofóbica y generalmente podemos volver a un intercambio iónico. ¿Por qué? Recuerda, intercambio iónico, para sacar las proteínas de la columna utilizamos la sal, un aumento de la concentración de la sal. Como la muestra ya va a estar con una concentración de la sal más alta, nosotros podemos agregar sal para hacer un intercambio, una interacción hidrofóbica. Es más fácil agregar sal a la muestra que sacar la sal por una diálisis, por ejemplo, ¿sí? Y aquí es al revés. Para eludir la muestra, nosotros vamos a sacar la sal y entonces aquí sería necesario hacer un desalato para empezar a hacer un intercambio iónico. Si nosotros tenemos un inicio del protocolo con una precipitación con sulfato de amonio, por ejemplo, la idea es empezar con una cromatografía de interacción hidrofóbica, porque tenemos una muestra con alta hidrofobicidad por la concentración de la sal. Después pasamos por un intercambio iónico y finalizamos con una cromatografía de exclusión molecular. Mira, aquí nosotros también podemos utilizar la cromatografía de exclusión molecular. Generalmente ustedes en sus laboratorios utilizan la cromatografía de exclusión molecular como un paso de polido. Sin embargo, para los que están desarrollando un protocolo de purificación con interés en escalado de proceso, el uso de una columna de exclusión molecular es algo que puede ser un poco más difícil para hacer el escalado después por la cuestión de la altura de la columna, ¿sí? Entonces, elegir una técnica como estas técnicas de intercambio iónico, interacción hidrofóbica o entonces la multimodal, sería una mejor opción. Bien, y para hacer 3 pasos de purificación, yo hablé que vamos a necesitar de un equipo de cromatografía. Y en Cytiva nosotros tenemos los equipos ECTA, que son equipos muy conocidos, ¿sí? Muchas personas ya trabajan o conocen de, por ejemplo, los papers, los equipos ECTA, ¿sí? Y tenemos en nuestra línea desde lo más sencillo, que sería el equipo ECTA Start, hasta el ECTAVANT. ECTAVANT sería nuestro equipo más completo. Cada uno de estos equipos hay una aplicación en específico y nosotros podemos utilizar diferentes columnas. Vamos a tener entonces un aumento del nivel de automatización, como también un aumento de cuáles son las columnas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, ECTA-Start es nuestro equipo más sencillo. Es un equipo para la purificación que le llamamos preparativa, ¿sí? Es una purificación que nosotros no vamos a buscar alta resolución. Es un equipo que soporta una presión un poco pequeña, vamos a decir, 0.5 megapascal. Entonces son solo para las columnas high trap, las columnas de 1, 5, 20 mililitros, ¿sí? Podemos utilizar las técnicas de interacción, las técnicas de afinidad, desalato, exclusión molecular y intercambio iónico. El ECTAGO, nosotros ya tenemos un equipo aquí que ya trabaja con un flujo más alto, un equipo que soporta una presión más alta. Y entonces aquí nosotros ya podemos empezar a trabajar con columnas de más alta resolución. Otra ventaja del ECTAGO es que nosotros tenemos la posibilidad del monitoreo de pH. Entonces, si en su protocolo necesitamos hacer un monitoreo de pH,
solamente solamente no. Hectago, Hectapure y Hectavant sería la mejor opción, ¿sí? Aquí en Hectago, hablando un poco de técnicas que nosotros podemos trabajar, podemos ya empezar a trabajar con interacción hidrofóbica. Cuando nosotros vamos para Hectapure, nosotros ya tenemos más flujo, tenemos más presión, entonces ya podemos aquí utilizar columnas más grandes, columnas de alta resolución, ¿sí? Y una otra ventaja de este equipo es que podemos elegir qué me gustaría tener en este equipo. Desde el detector, que podemos utilizar un detector 280 nanómetros fijo, que hablamos más para proteína, como también un detector variable, que vamos a utilizar para hacer la detección de péptidos, ácidos nucleicos y también las proteínas, ¿sí? Otra ventaja en aplicación aquí sería el uso de la técnica de fase reversa. Entonces, en este equipo, nosotros podemos trabajar con solvente orgánico. Hectavant es nuestro equipo más completo, sería un Hectapure con todo, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener un equipo más para desarrollo de un protocolo de purificación más rápido. Sería para un laboratorio de una empresa que está desarrollando biomoléculas de interés biológico, de interés industrial, ¿sí? Entonces, es para ganar tiempo. Tenemos herramientas en Hectavant para ganar tiempo en el desarrollo de su protocolo de purificación. Entonces, si hay dudas de cuál es el mejor equipo de cromatografía para su aplicación, nosotros estamos aquí disponibles para platicar con ustedes, ¿sí? Entonces, pueden entrar en contacto con las personas de Avantika que van a hacer una programación de una llamada por Teams y nosotros vamos a platicar un poco de cuál es su aplicación, entender las necesidades y hablar cuál es el mejor equipo para su aplicación. Bien. Yo he hablado también que es muy importante buscar las pruebas analíticas, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros debemos hacer en purificación de proteínas, ¿cómo yo voy a identificar la proteína de interés? Entonces, hablamos aquí de técnicas como Western blotting, espectrometría de masa, ¿sí? Debemos también buscar la pureza de la proteína. Generalmente vamos a hacer una electroforese SDS-PAGE. Debemos cantificar la proteína, entonces buscar un kit para la cantificación, o si nosotros vamos a hacer una cantificación, por ejemplo, una cantificación con Lori, con Bradford, que son técnicas para la detección de proteínas totales, ¿sí? Debemos buscar si la proteína está homogénea, entonces generalmente vamos a utilizar las columnas analíticas de exclusión molecular. Y si es una enzima, ¿cómo nosotros vamos a hacer para buscar la actividad de la proteína? De la enzima, perdón. Si nosotros estamos haciendo un desarrollo de un protocolo con interés en escalado de proceso, es muy importante también buscar algunas informaciones como, por ejemplo, los agregados, los fragmentos de la muestra, si nosotros tenemos variantes de carga, glicoformas, si nosotros tenemos proteínas de la célula que producimos la proteína de interés, si tenemos ADN, por ejemplo, si tenemos proteína A que salió de la columna cuando estamos haciendo una purificación de anticuerpos, ¿sí? Garantizar que no tenemos virus, que no tenemos bacterias y también residuos de la purificación. Entonces, hay algunas cosas más que debemos buscar para la purificación cuando vamos a hacer un desarrollo en una escala más grande, para una escala más grande. Y otra cosa que es muy importante, hacer un monitoreo de su protocolo de purificación. Entonces, aquí estoy hablando que debemos hacer un monitoreo de la recuperación de la proteína en cada uno de los pasos. Entonces, crear una tabla como esta y en cada uno de los pasos de la purificación, empezar a tener cuál es la cantidad de proteínas que yo tengo, cuál es la recuperación que yo tengo, cuál es el factor de purificación que yo voy a tener aquí. Esto es muy importante. Porque para cuando nosotros vamos a tener algún problema, vamos a volver en esta tabla y hablar,
yo estoy con problema en la concentración de la muestra. Entonces, volvemos solo en la concentración de la muestra. ¿Sí? Bien. Tenemos la resina que voy a utilizar. Tenemos el objetivo. Tenemos cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar. Cuál es el equipo, la herramienta que yo voy a utilizar para hacer la purificación de proteínas. Tenemos las pruebas analíticas para la identificación de la proteína de interés. Ahora vamos a empezar a hablar de resina. ¿Cuál es la resina que yo voy a utilizar? Entonces, en este protocolo y también cuáles son cómo nosotros podemos hacer una optimización, ¿sí? Entonces, la idea es que empiecen a hacer un desarrollo de protocolo step por step. Entonces, primero vamos a hacer el desarrollo del protocolo de la cromatografía de afinidad. Después yo voy a hacer el desarrollo del protocolo del segundo paso, que sería un intercambio iónico. La idea es hacer paso por paso, ¿sí? Primero vamos a hacer un screening de las resinas. Después vamos a hacer una optimización del protocolo. Y aquí yo estoy hablando de la optimización de la ligación, de la proteína, del lavado de la resina y también de la sanitización de la resina. Y la elución también. Después que yo tengo todo esto, vamos a hacer también una optimización de cuál es la capacidad dinámica de ligación, ¿sí? Bien, cuando nosotros no tenemos información de cuál es la mejor resina para la aplicación, nosotros no tenemos una sugerencia de un paper, podemos hacer un screening. Y en Cytiva nosotros tenemos estos kits con 7 resinas diferentes y que nosotros podemos pasar la misma muestra por estas columnas y obtener un resultado como este aquí. Mira que la misma muestra pasando por diferentes columnas tenemos diferentes resultados. Y mira que este resultado, mira que este resultado sería tal vez una mejor opción como este fenil o butil, ¿sí? Entonces, si yo no conozco cuál es la mejor resina para el proceso, yo voy a hacer un screening con estos kits. Después que yo tengo la información de cuál es la resina, nosotros vamos a empezar a hacer una optimización de cuáles son las condiciones que yo voy a trabajar. Entonces, ¿cuál es el mejor pH? ¿Cuál es el mejor buffer? ¿Cuál es la mejor concentración de la sal? ¿Sí? Todo esto nosotros vamos a hacer en el desarrollo. Podemos empezar esto en placas de 96 pocillos con resinas y hacer esto con microvolúmenes de muestra. Después que yo tengo la mejor información aquí en microvolúmenes, pasamos a probar en estas columnas que son las columnas Hy-Trep, 1 mililitro. Con estas columnas vamos a tener los mejores resultados y pasamos entonces para estas columnas que llamamos High Screen, que son columnas con 10 centímetros de empaque. Y con esto nosotros vamos a tener una altura de empaque muy similar a una altura que yo voy a utilizar en una producción industrial, por ejemplo, ¿sí? Muchos de ustedes en laboratorio van a utilizar solo estas, pero para aquellos que van a hacer un escalado de su proceso, sería muy importante después hacer el desarrollo de su protocolo en estas columnas de 10 centímetros de altura de empaque. Después que yo tengo todas estas condiciones listas, nosotros vamos a empezar a hacer una optimización de la elución, ¿sí? Y entonces aquí con un equipo de purificación, esto se queda mucho más rápido y mucho más fácil. Porque nosotros podemos con el equipo de purificación hablar para hacer nuestros buffers, hacer la mezcla de nuestros buffers, que nosotros llamamos gradiente lineal, ¿sí? Entonces, generalmente empezamos por este gradiente lineal, donde nosotros vamos añadiendo una concentración de buffer aquí y vamos teniendo la elución de las proteínas de interés. Después, nosotros podemos hacer la optimización, que sería la creación de los steps y tener un aumento de la pureza y de la concentración. Con un equipo esto se queda mucho más fácil. Y es una ventaja la opción de
ilusión por step, porque muchas veces nosotros vamos en este pico, por ejemplo, que nosotros tenemos, perdón por el problema de la presentación, ¿sí? En este equipo nosotros tenemos dos picos. Generalmente nosotros vamos a utilizar este pico en una otra columna, pero desarrollando o haciendo la optimización de la ilusión en un equipo de cromatografía, tenemos la posibilidad de, en la misma columna, obtener la muestra más pura, ¿sí? Entonces, esto es genial. Nosotros no vamos a utilizar un otro paso de purificación. Vamos a tener un aumento de la pureza. ¿Ok? Bien. Rafael, Sí, por favor. sí, tenemos el tiempo ya pasó, pero seguimos más 10 minutos, ¿ok? Sí, sí. Ok, Ahí Sandra. terminamos. Sí, ya vamos a finalizar, Perfecto. Sandra. Gracias. Bien. Tenemos aquí en Saitiva algunas herramientas para la purificación, ¿sí? Para hacer este desarrollo más rápido. Tenemos la purificación tradicional, que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, con el software Unicorn, con los equipos de purificación ECTA, haciendo las purificaciones paso a paso, ¿sí? Pero hoy nosotros tenemos herramientas como por ejemplo, la herramienta de Design of Experiments, que es un software que nosotros tenemos hoy en Saitiva, que es una herramienta estadística. Esto es muy interesante porque nosotros vamos a obtener mucho más información con pocas pruebas, ¿sí? Entonces, es un software que nosotros tenemos una licencia opcional en eUnicorn y nosotros podemos hacer este desarrollo mucho más rápido. Otras herramientas que tenemos es cuando me gustaría hacer pruebas con una cantidad de muestra más grande al mismo tiempo, que llamamos de herramientas de high throughput. Entonces, aquí tenemos las placas de 96 pocillos que he hablado a ustedes. Tenemos estas columnas que se pueden utilizar en robots, ¿sí? Y junto con la herramienta de el Software Assist, nosotros podemos obtener hasta 96 informaciones al mismo tiempo. Sí, genial, ganamos mucho tiempo. O entonces, esta nueva tecnología Fibro, que vamos a hacer la purificación en 5 minutos, como he hablado a ustedes. Una otra opción para aquellos que van a hacer un desarrollo de protocolo para una producción industrial, por ejemplo, tenemos estas herramientas para Quality by Design, ¿sí? Entonces, tenemos los kits de resina para hacer las pruebas de Quality by Design. Y ahora tenemos en Saitiva una herramienta que es un software que nosotros llamamos Mechanistic Modeling, que nosotros podemos, por estudios en el software, tener una idea de cómo va a ser la purificación, ¿sí? Y ganar tiempo. Entonces, vamos a probar diferentes opciones de ilusión, por ejemplo, diferentes buffers en el software y el software va a hablar, esta es la opción tal vez mejor para su proceso. Entonces, vamos a buscar esta opción y hacer la prueba en nuestro equipo de cromatografía. ¿Sí? Entonces, son muchas herramientas para hacer. Bien, solo hablando muy rápido aquí de escalado de proceso, nosotros para las personas que están haciendo desarrollo en la escala industrial, necesitamos buscar algunas cosas más, ¿sí? Entonces, en el desarrollo en laboratorio es necesario buscar algunas informaciones más, que esto va a ser muy importante para el escalado de su proceso. Entonces, conocer la resina, la capacidad de la resina, cuál es la productividad que yo voy a tener, entonces, cuántos gramos de muestra yo voy a obtener con tantos litros de resina, con X litros de resina, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer la limpieza y probar la limpieza de la columna? ¿Cuántas veces yo puedo utilizar la columna? Esto todas son respuestas que debemos buscar en laboratorio, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de la muestra? ¿Cuál es el mejor buffer con el mejor pH, con la mejor concentración de la sal? ¿Sí? Y cómo nosotros vamos a hacer la ilusión.
Si nosotros tenemos bioburden, entonces, ¿cómo yo voy a sacar estas endotoxinas? ¿Cómo yo voy a sacar los virus de la muestra? Esto es muy importante también. ¿Sí? ¿Cuál es, cómo la columna que nosotros vamos a utilizar y la resina que nosotros vamos a utilizar son muy importantes? Entonces, parámetros de empaque de columnas, importante. Y la resina, si es una resina industrial. Recuerda que en Saitiva nosotros tenemos desde productos de escala de laboratorio y vamos hasta productos de escala industrial. ¿Sí? Tenemos, y todos estos con el mismo software Unicorn. Bien, cuando nosotros vamos a hacer un escalado de procesos, solo para que tengan información, nosotros vamos a mantener todos estos puntos. Vamos a mantener desde la altura de empaque de la columna, vamos a mantener el flujo lineal, el residence time, el tiempo que la muestra va a se quedar dentro de la columna, la concentración de la muestra, el ratio de volumen de muestra y volumen de resina, y también vamos a hacer lo mismo para el volumen de gradiente, para el volumen de resina. Todo esto mantenemos. ¿Qué nosotros cambiamos? Vamos a cambiar el diámetro de la columna. Entonces, si estoy a trabajar con una columna de 1 centímetro de diámetro, si necesito ganar, hacer un escalado, yo voy a poner una columna de 2 centímetros, de 5 centímetros, de 7 centímetros, y vamos teniendo un aumento del diámetro. El flujo compatible con la columna ahora, vamos a aumentar la muestra y también aumentar los gradientes, ¿sí? En otras palabras, sería esto. Vamos a ganar aquí en diámetro, vamos a mantener la altura y vamos a ganar en diámetro. Y aquí sería como una columna de exclusión molecular. Como cuando hablé a ustedes que es más difícil hacer un escalado de la columna de exclusión molecular por la cuestión de la altura, es por esto, porque necesitamos poner varias columnas en serie para tener la misma altura, por ejemplo, de 60, 80, 90 centímetros de altura. ¿Sí? Este é só um exemplo que aqui em escala de laboratório nós temos 20 centímetros de altura de empaque e então um escalado tradicional, como eu he hablado a ustedes, nós vamos aumentar o diâmetro. Então aqui um exemplo industrial, 26 milímetros, depois 30 centímetros de diâmetro, 40 centímetros de diâmetro, 50 centímetros de diâmetro, ¿sí? Pero aquí en este ejemplo, perdón, hablan de 300 veces. Me gustaría hacer un escalado 300 veces. Si yo voy a hacer solamente por el diámetro, podemos no llegar en el escalado que me gustaría, 280. Aquí podemos tener más resina do que necesito y aquí menos resina que yo necesito, un poco más de resina que yo necesito. Yo he hablado a ustedes que debemos mantener siempre el residence time, el tiempo de contacto. Entonces, por esta información, nosotros podemos cambiar un poco la altura del empaque. Entonces, no trabajar más con 20, pero trabajar con 22 y mantener el mismo tiempo de contacto. Y entonces podemos llegar a un factor de escalado que deseo. ¿Sí? Esto es muy importante, son solo ejemplos y esto nosotros podemos platicar un poco más después para los que tengan interés. Y aquí un ejemplo de un escalado de proceso para que miren que se puede hacer, tener una buena reproducibilidad. Entonces, para que el desarrollo hecho muy bien en laboratorio, vamos a tener una buena, un buen escalado de proceso. Entonces, mira que este es un resultado con una columna de 26 milímetros y un Hectavant 150. Vamos a hacer un escalado con estas columnas ahora en un Hectapilot, que es nuestro equipo de escala piloto, y ya vamos a tener los mismos resultados de la ilusión. Y cuando nosotros escalamos, vamos a hacer un escalado para una columna más grande, ahora para una columna de 10 centímetros de diámetro, nosotros vamos a tener también una misma ilusión. Entonces, esto es solo para mirar que
es posible hacer escalado de proceso, pero es necesario mantener algunos parámetros que nosotros desarrollamos en laboratorio, entonces es muy importante un buen desarrollo de protocolo en escala de laboratorio. Bien. Estas son las informaciones que me gustaría pasar a ustedes. Les pido disculpas por la cuestión del tiempo, ¿sí? Yo estoy aquí disponible para sacar dudas si hay alguna pregunta, pero aquí también está mi correo para que ustedes puedan contactarme si hay alguna duda técnica, alguna duda de algún problema que están pasando en su laboratorio para que nosotros podemos, para que yo pueda ayudar a ustedes, ¿ok? Entonces, Vanessa, o con ustedes de Avantica, si hay alguna pregunta, ¿sí? Sí, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecerles la participación. Acá, pues, por acá me pasaron una pregunta. Quieren saber si las resinas son compatibles con cualquier marca de equipo o solo con los equipos de la marca Saitiva. No, nuestras columnas y nuestras resinas se pueden utilizar en cualquier uno de los equipos de cromatografía, pero nosotros debemos buscar la información si la presión y el flujo son compatibles con nuestras columnas y si también la conexión de la columna es compatible con la conexión del equipo que van a utilizar, ¿sí? Pero se puede utilizar en otros equipos también. Vale, listo. Por el momento tenía solamente esa pregunta acá que me pasaron. Acabo de habilitar los micrófonos y las cámaras para que si no, de pronto no le escribieron, pero quieren hacerle directamente, puedan realizarlo. Sí, muchas gracias. Bien, de nuevo, si hay alguna otra duda que le gustaría tener, aquí está mi contacto, entonces nosotros podemos platicar por correo, ¿sí? Muchas veces aquí hay un poco de vergüenza de hacer preguntas, pero aquí está mi contacto para que puedan contactar y nosotros podemos platicar un poco más no solo de purificación, de equipos de cromatografía, de resinas, como también que nosotros podemos ayudar en su protocolo de purificación y análisis. ¿Ok? Vale, listo. Al parecer no hay más preguntas. Creo. Ok. Revisar. No, no hay más Ok. preguntas. Entonces, muchísimas gracias. De mi parte, muchísimas gracias a todos y me quedo disponible. Ok, Rafael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes que acogieron esta invitación. Las memorias las estaremos haciendo llegar el 1 de noviembre. Ahí estará incluida el certificado, estará incluido también la grabación de esta parte de la presentación que hizo el doctor Rafael y una información técnica, lo que tiene que ver con catálogos y guía rápida de equipos. Entonces, muchas Sí. gracias a todos. Feliz tarde. Yo creo que hay una... Diana, ¿le gustaría preguntar algo, hablar Sí, algo? sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Rafael. Disculpe, es que en el momento que pidieron las preguntas no pude activar el micrófono, pero ya. Sin problema. Ok. Bueno, yo hago parte actualmente de un proyecto y estamos incursionando en el área de trabajo con proteínas recombinantes, ¿sí? Ujú. Y nosotros estamos en el proceso de adquisición justamente de un ECTA Pure. Y queremos hacer eso, precisamente purificación de estas proteínas recombinantes, pero adicionalmente también tenemos necesidad de separar nucleótidos. Entonces, la pregunta es, digamos, si debemos tener columnas aparte, si nos sirve una misma configuración del equipo para el análisis de ambas cosas o se requieren dos configuraciones diferentes. En este caso, como nosotros estamos hablando nucleótidos y estamos hablando de proteínas, ¿sí? Son longitud de ondas distintas para hacer la detección. Entonces, nosotros vamos a necesitar de un equipo
que tenga una longitud de onda variable, que nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, cuando va a elegir el equipo Hectapure, hay que elegir un Hectapure con un detector de UV visible, que se puede entonces poner en 260 para hacer la purificación de los nucleótidos y 280 para hacer la purificación de las proteínas, ¿sí? Ahora, en respecto a las columnas, nosotros vamos a necesitar también columnas distintas. Entonces, generalmente para las proteínas recombinantes, si hay una cola de histidina, vamos a tener las columnas con níquel, o entonces, y para los nucleótidos, generalmente vamos a utilizar intercambio iónico, ¿sí? Pero se puede utilizar el mismo equipo, la misma configuración, pero hay que tener una configuración compatible para las dos técnicas, ¿sí? Y nosotros podemos platicar también de la configuración en una otra reunión. Ok, perfecto. Sí, nosotros consideramos esa especificación de la longitud de onda variable Variable, perfecto. sí la tenemos presente. Bueno, muchas gracias, Esto, Rafael, muy amable. y Diana, perdón, una otra cosa muy importante también es la configuración de la inyección de la muestra, ¿sí? Porque si van dependiendo del volumen de la muestra, hay que verificar cuál es la mejor configuración para la inyección de la muestra. Ok, de acuerdo. ¿Ok? Sí, Esto eso sí nosotros creo que no podemos lo he pensado. platicar después. Perfecto, Muchas perfecto, gracias, Rafael. Diana. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Diana, por el apoyo y por esta presentación, ¿sí? Creo No que sé, está en... se te silenció el micrófono, Vanessa. Ujú. Ay, qué pena, qué pena. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. En el chat dejamos el link para la asistencia. El correo que registren, perdón, en la asistencia, es el correo donde se va a enviar la memoria, en donde va incluido el certificado, donde va incluido la grabación y la información técnica. Entonces le agradecemos, por favor, que lo puedan diligenciar para que les pueda llegar toda la información. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Ya, Hasta luego.